¿Qué pasa? ¿Por qué? Bueno, lo que vamos a hablar después de que el tío Nico me interrumpiera ahí, voy a tratar de volver al hilo de la clase. Lo que estuvimos hablando del boom latinoamericano, o lo que vamos a hablar, es sobre la importancia que tuvieron muchos autores literarios aquí en Latinoamérica. Fueron increíblemente importantes para la literatura mundial en un periodo histórico específico que se llama boom latinoamericano. Antes de comenzar, chicos, les tengo esta pregunta. ¿Qué opinan ustedes sobre la literatura? ¿Creen que es algo importante? ¿Creen que es importante la literatura? Sí, obvio, ¿Y por qué crees que es importante, Nicole? porque con la literatura podemos comunicarnos, no sé, po, aprender de ella, porque no solo es para leer poemas o una historia, también nos educa. Ya, muy bien. ¿Alguien más tiene una opinión sobre la También es importancia? importante porque así uno puede expresar mejor su idea. Excelente, Scarlett. ¿Alguien más desea opinar? Profe, yo, por lo menos yo que soy adicta a leer, que me encanta, eh, a mí me ha servido un montón. Bueno, yo siempre trataba de inculcárselo a mi hijo, aunque me costó un mundo. A ninguno ha sido como yo en eso, porque yo le decía que yo incluso así mejoré hasta mi ortografía. Mejoré mi ortografía, yo le decía que me entretenía, que cuando leía yo pensaba, o sea, me imaginaba lo que leía. Entonces me imaginaba estar en ese lugar donde de lo que estoy leyendo. Pero como le digo, eso que me ayudó un montón en cuanto a palabras o aprender a mejorar mucho mi ortografía también. Ya, qué bueno, ese también es un uso muy importante de la literatura. Ahora, la frase que yo tengo acá, bueno, la cita que tengo acá de Sir Francis Bacon dice, la literatura hace al hombre completo, la conversación ágil y el escribir preciso. Eso tiene mucho que ver con lo que dijo la compañera Iris y lo que dijeron sus otras compañeras que hablaron. Primero, tenemos nosotros literatura que hace la conversación ágil. ¿A qué me refiero con esto? Leer bastante o tener un gran conocimiento de palabras o de las formas de escritura ayuda a que podamos expresar mejor nuestros pensamientos y que nosotros logremos transformar esos pensamientos en palabras. Tal vez mientras hacían el video, mientras querían expresarse con las distintas cosas que estaban hablando, con lo que estaban tratando de exponer mientras grababan, se dieron cuenta que su mente puede haber estado a 200 por hora y tal vez no lograban transformar esos pensamientos en palabras lo suficientemente rápidos. Y eso causa que se queden en blanco o causa que no sepan cómo seguir hablando o empiezan ¿cómo digo esto? ¿Cómo me expreso? ¿Qué pasa? ¿Le pasó a alguno que no sabían cómo expresar los pensamientos de forma correcta? Como la palabra precisa, profe. Como, por ejemplo, yo que hablé del volantín. Entonces, había una palabra que me costó y no había cómo calzarla, o sea, cuál era como la adecuada. Ay, sí, eso puede pasar muchas veces. O eso pasa cuando uno dice, tengo la palabra en la punta de la lengua, pero no la encuentro. Y uno la busca y cómo se decía esto, y termina frustrado. ¿Cómo podemos mejorar esto? O como dice Sir Francis Bacon, que esto puede ir mejorando leyendo. Leer nos ayuda mucho a conocer nuevas palabras, conocer nuevos significados y ayuda a que nuestra escritura sea más precisa, que tengamos una mejor ortografía. El ver, conocer, leer más palabras nos ayuda a eso, a saber cómo escribirlas, a saber cómo podemos llevar lo que queremos decir al papel o incluso por la vía oral, por la forma hablada. Literatura en estos tiempos no solo quiere decir escritura, la literatura ahora, en nuestros tiempos modernos, también pueden ser películas de cine, series, documentales, porque todo eso
En algún momento fue literatura, una película fue un guión, un documental también tuvo una investigación detrás, se generó un guión, se generó una escritura, se generó literatura que luego se transformó en cine, que se transformó en televisión, que se transformó en un documental, pero en un principio fue literatura. Ahora, dentro de América Latina hemos tenido muchos escritores muy famosos y muchos escritores muy importantes para los latinos mismos. ¿Pueden nombrar algún escritor o algún autor latino? ¿Se saben alguno? ¿Lo conocen? Así, aunque sea de oído. Isabel Allende. Isabel Allende, muy importante. ¿Alguien más conoce un escritor? Pablo Neruda. Pablo Neruda, también bastante famoso. Gabriela Mistral igual es bastante famosa. Sí, y muy importante también. Pablo Coelho. Sí, Pablo Coelho, también escritor. Marcela Paz también es chilena, ¿no? Marcela Paz, sí, la escritora de Papelucho. Si toman un papelucho, aunque sea 3 páginas, y las leen, se van a dar cuenta que Marcela Paz no puede ser más chilena. Papelucho es el personaje que habla de la forma más chilena posible. Tiene un montón Nicanor Parra. Sí, Nicanor Parra, muy importante poeta, antipoeta. Tenemos en Chile y en Latinoamérica en general un montón de escritores, de autores súper importantes. ¿Han leído obras de esas personas que mencionaron o solo los conocen por nombre nomás? Sí, me leí Papelucho. Yo, ¿Quién levantó la manito ahí? Yo de Isabel Allende. Scarlett, cuéntame. yo cuando era chica fui a ver del Pablo Neruda. La casa. Me llevaron a una excursión Ah, ya. a la playa, no me acuerdo cómo se llamaba, Tiene una cachaica. pero era la casa de Pablo Neruda y habían libros y varias cosas de él ahí. Y ahí conocí como más de él, porque la verdad no lo ubicaba. ¿En Isla Negra? Sí, Isla Negra. Ya. Sí. Tiene puros cachureos el viejo en las casas, como un Sí, recogí de todo. Ya, tenemos la como yo les película dije, de Gabriela Mistral igual. Gabriela Mistral. Sí, Ya. Hay muchos autores aquí en Chile, muchos autores muy interesantes, muy importantes para la literatura, e igual como lo hay en Latinoamérica. Y esto, lo del boom, lo que vamos a hablar ahora, sucede en un tiempo histórico súper importante para nosotros los latinoamericanos. Este boom, o donde se dio nuestra máxima expresión de literatura, fue durante una década súper intensa en la historia latinoamericana. Fue entre el 1960 y el 1970. Ahí es donde surge este fenómeno editorial, este fenómeno literario. ¿Saben ustedes más o menos qué estaba pasando por esos años, por los 60, los 70, en Latinoamérica en general? ¿Tienen idea de lo que estuvo sucediendo por aquí? Que en el 73, por ejemplo, pasó algo un poquito importante aquí en Chile. ¿El golpe de Estado? Sí. Ya en el 73 tuvimos un golpe de Estado. Cosa bastante impresionante, ¿cierto? Se bombardeó la moneda, quedó la embarrada. Ahí nosotros ya sabemos lo que estuvo sucediendo durante ese periodo histórico. Pero no fue solo en Chile donde estaba quedando la embarradita, sino que en toda Latinoamérica, ¿ya? En toda Latinoamérica durante esos años hubieron distintos problemas políticos, problemas sociales. El boom
Por lo tanto, nace en un contexto histórico que era súper complejo para nosotros los latinos. En todo el continente habían gobiernos dictatoriales, habían revoluciones, habían protestas, habían problemas, y esto comienza o tiende a comenzar con el triunfo de la Revolución Cubana. Cuando los cubanos echan Estados Unidos, echan el imperialismo, empieza a quedar embarradita y media aquí en Latinoamérica. Y los escritores ven aquí una posibilidad de trasladar ese triunfo, trasladar todo lo que estaba pasando a la literatura. ¿Por qué? Porque en esos años lo que la llevaba era la literatura para ellos. No había internet ahí en el 70. Ahora, nosotros hace pocos años vivimos algo muy parecido a esto que estuvo sucediendo durante los 60 y los 70. No fue tan intenso, pero fue algo que repercutió en toda Latinoamérica. Si ustedes hacen memoria, no hay que hacer tanta memoria, por ahí cuando fue el estallido social aquí en Chile, vimos que también estaban pasando cosas en Colombia, en Bolivia, en Estados Unidos también quedó por ahí, ¿ya? Fueron muchos países en América que explotaron juntos. ¿Por qué? Porque tiende a pasar eso, tiende a la historia repetirse de esa forma. Cuando un país explota, un país se revela, por decirlo así, los otros toman valor en su acción y comienzan también a rebelarse, comienzan a explotar juntos. Esto pasó durante el estallido, pasó en varios países aquí en Latinoamérica y tal como pasó hace unos años, se comenzaron a escribir libros, comenzaron a salir muchas fotografías, muchas canciones, todo relacionado a lo que estaba sucediendo en Latinoamérica. Y aquí es donde pasa algo. Nuestros amigos los escritores crean algo que no se había creado, crean el realismo mágico. El realismo mágico, chicos, es una forma de escribir original y creada en Latinoamérica, creada por estos escritores latinoamericanos que buscaban hacer algo diferente. Del realismo mágico como tal, vamos a hablar la semana que viene. En estas clases lo vamos a estar mencionando bastante, vamos a ver más o menos de qué trata y vamos a ver algunos ejemplos, pero el realismo mágico como tal viene la próxima semana. Ahora, dentro de los desafíos que tenían estas personas, habían un montón, ya tenían un montón de desafíos. Entre ellos, que no los mataran, porque escribir en contra de gobiernos dictatoriales en esos tiempos no era la mejor idea del mundo, podríamos decirlo así. No es como ahora que nosotros en Latinoamérica o en Occidente tenemos una libertad de voz bastante grande. Podemos decir lo que queramos en las redes, podemos hacer videos, subir nuestras opiniones y no van a llegar a llevarnos a la casa, como sí pasaba en estos tiempos. Muchos escritores tuvieron que estar escondidos, viajar a otros países, pero siempre continuando con sus ideas, desafiando los convencionalismos y tratando de hacer obras experimentales que no fueran lo mismo, que no fueran lo que se había hecho todos los años anteriores. Estos tipos dijeron, oye, sé que estoy aburrido de escribir igual que mi bisabuelo, estoy aburrido de escribir igual que los escritores que habían viejos, cambiemos todo esto y empecemos a escribir de una forma diferente. Y además, denunciemos todo lo que está pasando en América Latina durante estos años, que la literatura de Latinoamérica llegue al resto del mundo, cosa que no se hacía mucho en esos años. Aquí empieza una nueva etapa. Empieza una nueva etapa donde estos tipos dijeron, oye, dejemos estas tradiciones de lado, cambiemos nuestras temáticas, seamos más libres, hablemos de lo que queramos, inventemos cosas, tomemos temas más singulares, tomemos temas también reales y démosle un giro especial. Esto define libertad de los escritores se rebelan, se olvidan de estar escribiendo lo mismo y empiezan a hacer cosas, empiezan a hablar en contra de los gobiernos, en contra de la política, y algunos empiezan a escribir lo que se les dé la regalada gana. Hay ciertas cosas que marcan este
Ay, lo siento. Que marcan este boom latinoamericano. Hay ciertas cosas que hacen que nuestros escritores latinoamericanos digan, wow, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que viene ahí? Como por ejemplo que en el 67, este amigo que se llama Miguel Ángel Asturias se convierta en el primer novelista latinoamericano en recibir un premio Nobel de literatura. El premio Nobel de literatura es un premio increíblemente importante para los escritores y que jamás se había entregado a alguien de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en general los latinoamericanos eran vistos en menos por el resto del mundo. Los escritores españoles nos veían como tercermundistas. Los escritores ingleses también, o sea, mira, el que está escribiendo este sudaca, nos tiraban por allá los libros. Y cuando nuestro amigo Miguel Ángel Asturias gana este premio, es como decirle al mundo, oye, mira, ¿sabéis que los latinos, este compadre Miguel Ángel Asturias, escribe súper bien? A pesar de vivir por allá, de vivir al final del mundo, es un tipo que era guatemalteco y que sabía hacer muy bien lo que hace. Y le dice al resto de los latinoamericanos, oye, demostrémosle al mundo que sí valemos, que esto sí existe, que nuestra literatura sí puede vivir en el resto del mundo. Y luego, en el mismo año, viene este tipo que era colombiano, que se llama Gabriel García Márquez, y escribe 100 años de soledad. ¿Han escuchado de ese libro? 100 años de soledad. Sí. Lo he escuchado, pero no lo he leído. ¿Alguien lo ha leído? No, ya. Este libro, que es bien complejo, es complejo de leer, ya. Es un libro que tiene un montón de nombres, tiene líneas familiares, pasan cosas que se repiten, hay cosas que uno los lee a la primera y no la entiende y tiene que volver a leerla. Es un libro extraño, pero es bastante bonito, interesante. Hay personas que lo encuentran aburrido, sí, por cómo está escrito, y hay otros que lo encuentran muy fascinante. Eso va a depender de cada uno de los lectores. Ahora, lo importante que tiene este libro, lo importante que tiene 100 años de soledad, es que se convierte en un best-seller mundial. O sea, este libro sale y se empieza a vender en todo el mundo. Y se vende muy bien. Personas de todo el mundo empiezan a comprar esto y empiezan a conocer, wow, un escritor colombiano. ¿Cómo puede ser que un colombiano escribió esto tan genial? Y ahí el boom también empieza a crecer y a crecer y a crecer. Estos hechos siguen consolidando el boom, siguen consolidando, siguen haciendo que la gente diga, oye, los escritores latinoamericanos son mejores de lo que pensábamos. ¿Ya? Hasta que en un momento llega un argentino que se llamaba Julio Cortázar. Y Julio Cortázar, varios años antes, había escrito Rayuela. Rayuela es un libro súper, súper especial. ¿Ustedes han escuchado este libro? ¿Lo han visto? ¿Lo conocen? ¿Saben qué tiene de especial Rayuela? Ni idea yo. Rayuela, para los que no lo conozcan, es un libro extremadamente extraño. Rayuela tiene 155 capítulos. Ustedes saben que los libros van por capítulo y eso se entiende así como normal. Ahora, este libro es muy, muy especial. ¿Por qué? Porque usted lo puede leer tal cual lee cualquier libro en su vida, ¿cierto? De principio a fin, lectura normal. Pero nuestro amigo Julio Cortázar dice, ¿sabes qué? Puedes leer del capítulo 1 hasta el 56 y puedes dejar el resto de lado. También puedes leerlo por el orden que tú quieras. Puedes leer el capítulo 1, después el 3, después el 7, después el 10, después otro más y otro más y otro más, y se conforma un libro distinto. Hay un tablero de dirección incluso al comienzo del libro que propone una lectura distinta. Te dice, oye, lee Rayuela
solo leyendo los capítulos con números pares. Hay otro que dice, oye, lo puedes leer con este mosaico que constituye como una fragmentación, que te dice lee el 1, lee el 15, el 18, el 23. Hay otro que te dice léelo de atrás hacia adelante. Hay otro que decía lee el capítulo 1, pasa por el 2, hasta llegar al capítulo 56. Luego empieza desde el 73 y sigue hacia adelante. Hay un montón de formas de leer este libro y de hecho hay personas en internet que hacen listas de la forma más entretenida de leer Rayuela. Eso es lo que tenía de especial este libro y es algo extremadamente creativo. ¿Habían escuchado un libro que se pudiera leer así? ¿De muchas formas distintas? Yo no. Ya, es un libro original, un libro que tiene su tablero de dirección, que usted le puede hacer caso, que puede no hacerle caso. Aquí está el tablero de dirección, lo acabo de abrir. Dice, mira, lee el capítulo 73, luego el 1, el 2, el 116, el 3, el 84, el 4, el 71, el 5, el 81, el 74, el 6. Ya, es algo súper raro, es súper extraño como ponerse a leer un libro tan desordenado, pero ese desorden es en realidad un orden establecido por nuestro amigo Julio Cortázar, con las ganas de hacer algo original, de hacer algo especial. ¿Ya? El libro es entretenido y es entretenido también leerlo de estas formas, ¿sí? Son bastante originales. Las características que tiene el boom es que no es un movimiento, no es un tipo de escuela, no es como algo que la gente diga, oh, yo quiero escribir un boom. No, no. Simplemente nuestros amigos dijeron, oye, queremos que nuestros libros se lean por todo el mundo. ¿Por qué? Porque sabemos que somos muy buenos escritores. Y para esto empiezan a difundir un género que es inventado en Latinoamérica, que se llama realismo mágico, que más adelante ya veremos con más detalle. A través de estos escritos se expresan distintas realidades de los países, y estas realidades, que pueden ser muy verdad, se combinan poquito a poco con toques de fantasía. Fantasía que a veces se nota que es fantasía y a veces pasa desapercibida. O es una fantasía un poco especial. Eso es el realismo mágico. Los escritores siempre, o casi siempre, estaban muy comprometidos con lo que es la política. No eran escritores que se alejaran de la política, sino que la tomaban y la tomaban como propia y la usaban para expresarse dentro de estos cuentos. Ahora vamos a ver un pequeño cortometraje de un cuento de Julio Cortázar que se llama La Casa Tomada. Este cortometraje es en 360, por lo tanto, usted lo puede ver después con su celular y puede ir girando el celular y puede ver absolutamente todo lo de la casa. Yo ahora lo voy a estar dirigiendo de la mejor forma posible, pero, como les digo, usted puede volver a verlo cuando quiera y puede explorar esta casa porque el video es en 360 grados. Antes de verlo, eso sí, voy a leerles la pregunta esencial para que el tío Nico pueda cortar la grabación y podamos verlo sin que nos voten el video de YouTube después. ¿Ya? La pregunta esencial, chicos, dice lo siguiente. Vamos a aprender un poquito del boom. ¿Y cuál es la mejor forma de aprender de esto que leyendo? Usted va a tener que buscar un cuento, un poema o una novela, si es que se anima a leer una novela, de cualquier autor del boom latinoamericano. Va a tener que leerlo y dar una opinión personal sobre el mensaje que transmite, ¿ya? Con un mínimo de 100 palabras. 100 palabras, chicos, son 4 o 5 líneas, no es casi nada. ¿Y qué va a hacer después? Adjunta el texto para poder yo evaluar su opinión. Esta es una opinión personal. Usted puede decirme, profe, yo leí me pareció súper fome, pero debe decirme por qué le pareció súper fome. No sé, porque el tipo se dio vuelta todo el rato en lo mismo, nunca avanzó, encontré que el mensaje era muy repetido, o puede que le parezca genial,
que le haya gustado la originalidad, los temas que trató, la forma en la que escribía, etcétera, etcétera. Para ayudarlos con esto, yo en el Classroom, cuando les suba la pregunta, que lo haré mientras ustedes están viendo el cortito, les voy a subir un montón de direcciones web. ¿Ya? Estas direcciones web tienen, de hecho lo voy a hacer ahora, tienen, ahí está, son 3 páginas y en cada página hay unos 10 o 15 cuentos distintos. De hecho hay una que tiene 26 cuentos. Y además les voy a subir un cuento que se llama Bestiario, o sea, un libro que se llama Bestiario que tiene un montón de cuentos. Voy a subir el mismo cuento del corto que vamos a ver y voy a subir otro cuento extra. O sea, si usted no quiere buscar por internet, aquí yo le voy a dar, listo, un montón de sitios donde puede meterse a leer diferentes cuentos. Hay cuentos súper cortitos, hay cuentos medianos y hay cuentos más largos. El que usted elija depende de usted, ¿ya? Yo le estoy dando unas 30 o 40 opciones distintas para que usted pueda elegir sin tener que estarse quebrando la cabeza de buscar, ¿ya? ¿Qué le parece? Y ahí le publiqué la pregunta esencial con todas. ¿Sí? Corte nomás, estimado. Ahora, chicos, vamos a ver el pequeño corto para tener